Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Le doy la honra, la gloria y la alabanza para el Señor, porque Él se lo merece. A Él sea toda la honra y la gloria. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente compartiendo, tratando de compartir una palabra del Señor. Hermanos y amigos, les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Voy a apoyarme en la carta, una carta del apóstol Pablo, dirigida hacia Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, en adelante, a donde quiera el Espíritu. Y dice la palabra de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro, el Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, yo voy a titular Advertencia contra las falsas doctrinas. Ese es el título de esta predicación. Pero antes de todo voy a orar. Padre, en esta hora, yo te suplico, Señor, que te glorifiques en esta mañana. Que seas tú el que hables por medio de mí. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta o pensamientos humanos. Espíritu Santo, te invito en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, que tomes el control de esta predicación, que sea de bendición para muchos, para todos los que ven este video. Señor, te suplico para los que están viendo, y te suplico que los bendigas y que les abras el entendimiento para que puedan abrir sus ojos, que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Señor, te suplico que seas tú el que te glorifiques en la vida mía primeramente y después en mis hermanos y amigos, para que puedan entender esta palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Todo mover de las tinieblas, todo demonio es cancelado por la sangre del Cordero. En esta hora son cancelados, reprendidos toda oposición del diablo. En el nombre de Jesús, en esta hora vengo cancelándolo con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos y amigos, esta es una carta dirigida hacia Timoteo, y tenemos en claro que dice en el versículo 2, y Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo está recomendándole a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, a su hijo que llegó al evangelio. Está hablando el apóstol Pablo que se quedara en ese lugar, porque él sabía, por la ayuda del Espíritu Santo, de que iban a acontecer cosas que hoy en día se están aconteciendo también, y en todos los tiempos se ha acontecido eso, de la apostasía, de las falsas doctrinas. Entonces dice, como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí le está dirigiéndose a Timoteo,
pero también se está dirigiendo a la iglesia actual de hoy en día. Debemos de recordar, hermanos y amigos, de que hoy en día se han levantado grupos en que han hecho sus grupitos de alabarle al Señor. Pero hay muchos que llevan una doctrina errónea. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Si tú estás en una iglesia que tú eres bautizado en el nombre de Jesús nada más, o si tú eres no toman en cuenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, déjenme decirles de que están mal. Mi misión es estarles hablando de esta manera porque el Señor me puso en el corazón de que hoy en día hay sectas en las cuales ellos se programan como robots y atacan con la palabra, pero no tienen ningún fundamento espiritual. No son guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo? Porque en el momento que tú eres guiado por el Espíritu Santo, no hay necesidad de que tú pelees. Hay muchos que pelean las almas por quitárselas a otros grupos. Déjenme decirles de que tengan cuidado con estos tipos de enfrentamientos. Todo aquel hijo que es guiado por el Espíritu Santo, todo aquel que está en la verdad, es humilde, no está con contiendas, no está con divisiones. Ese es el verdadero hijo del Señor, que no está acaparando las cosas que cada uno tiene un grupito y dicen, vengan, porque aquí está la verdadera doctrina, y se pelea. Déjenme decirles de que si están en esa manera, hermanos, o pastores que estén haciendo estas clases de divisiones, déjenme decirles de que la palabra nos condena, de que hay de aquel que frene a alguien que está triando y está haciendo la voluntad conforme al corazón de Dios. En el momento que tú tienes una intimidad con el Señor, te das cuenta, por sus frutos te das cuenta con quién estás tratando. El apóstol Pablo dice a su hijo Timoteo espiritualmente, dice, ni presten atención a fábulas. Porque está diciendo ni presten atención a fábulas, porque hoy en día hay predicadores que predican, dicen que son seguidores de Jesús, pero niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo, solo creen en Jesús. O otros que toman al Espíritu Santo como una fuerza activa. O también otros que vienen y infundiendo doctrinas de que han tenido visiones. Déjenme decirles de que todo esto acarrea una confusión entre el verdadero cristiano y el que no tiene conocimiento de la palabra. Hermanos y amigos, es necesario de que podamos distinguir de que la sana doctrina no viene de los que dicen yo soy un pastor de tantos años. No se trata de eso. O yo soy un doctor, o yo conozco la palabra. No se trata de eso. El conocer la palabra es muy importante, pero lo más esencial, lo más importante que debemos de entender es de qué relación tenemos con el Señor. ¿Qué relación tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo recomendándole a su hijo Timoteo, diciendo de esta manera, y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. Nos damos cuenta de que hay muchos de que hablan del amor, pero de un amor fingido, de un amor de que se disfrazan. Son lobos rapaces.
Si te das cuenta, en el momento que tú tienes la revelación y la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando tú hablas con tal persona que tienes al frente, tú ya lo conoces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da a conocer si es verdadero o es falso, si lleva una doctrina falsa o la doctrina que el Señor lleva. Jesús vino a aclarar una cosa con los sacerdotes, en el cual dijo: yo he venido a cumplir la ley. ¿Por qué dijo esas palabras? Porque los sacerdotes de ese tiempo no estaban cumpliendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, iglesia que es un remanente que está en la tierra, abramos los ojos y enseñemos la doctrina como tiene que ser a las ovejas. Porque si tú no llevas a la verdad a las ovejas, los falsos van a venir con falsas doctrinas y te van a quitar las ovejas. Te voy a decir algo, de que si tú no oras, no ayunas, no tienes una relación con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la relación con el Señor es en estar en intimidad con el Señor, apartando un tiempo para el Señor, en tu corazón, en tu mente, y decirle: Señor, que seas tú el que te glorifiques en mi vida. Pero si tú no lo haces, o tú lo haces por compromiso, déjame decirte que no eres un discípulo del Señor. Entonces, Pablo viene y le recomienda esto a su hijo Timoteo. Y pues dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nos damos cuenta de que hay muchos que leen la palabra y se pasan por doctores y se pasan por tales cosas, pero en realidad ellos tienen un espíritu de engaño, un espíritu de confusión. Ese espíritu de confusión dice que los afirman de que de esa manera es a como ellos interpretan la palabra, a conforme a sus pensamientos de humanos. Déjame decirte de que si tú tienes una interpretación tuya y dices: no, esto es así, y lo afirmas y lo aseguras, es porque tú realmente no tienes una relación con el Señor. Porque si tú tuvieras una relación con el Señor, déjame decirte de que vas a decir: ¿será que estoy haciendo la voluntad del Señor? Yo si estoy mal en una cosa, eso es reconocer de que quieres hacer las cosas bien con el Señor. De esa manera es que el Señor se agrada. Porque si tú dices: yo voy a hacer mi iglesia, voy a hacer de tal manera, voy a poner mis reglas, no las reglas del Señor, déjame decirte que todas las almas que tú arrebates, las saques, o todas las almas, y que se pierdan, te va a caer toda la sangre sobre tu cabeza, y tu condenación va a ser peor que no haber conocido al Señor. Muchas veces, hermanos y amigos, abran los ojos. Debemos de tener ojos espirituales, ojos en que el Espíritu Santo nos haga entender qué es lo verdadero y qué es lo falso. Porque hoy en día hasta el diablo está predicando en los altares. ¿Pero por qué? Déjenme decirles por qué. Porque la visión de la iglesia, la mayor parte de las iglesias, no hay visión, no hay revelación del Espíritu Santo, no hay nada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
El problema que está pasando, pastor, que tú tienes un llamado de parte del Señor, pero te has acomodado y has descuidado la oración, la comunicación con el Señor. Déjame decirte que el Señor es misericordioso. Y si tienes vida, todavía tienes la oportunidad de arrepentirte y de tener un entendimiento espiritual ante el Señor, para que te des cuenta quién es una oveja, quién es un cabrito y quién es un lobo. De esa manera te vas a dar cuenta. Solo con las palabras que salen de tu boca dicen mucho. Lo que expresas de tu boca es lo que eres por dentro. Si tú eres necio, se va a manifestar de una manera increíble. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos temperamentos, pero déjame decirte de que si tú eres un soberbio, un engreído, eres uno que dices yo soy mejor que el hermano, o yo soy tal, aquí la obra del Señor, déjame decirte que estás en una equivocación grande. Para que se vaya todo eso, es por eso que Jesús dijo, mi comida, no la de mi cuerpo. Mi comida es la voluntad del Padre. Mi comida es la que necesito que hacer. Necesito que orar. Jesús oraba. Y oraba mucho más que los apóstoles. Déjame decirte que el ejemplo de Jesús está aquí en la palabra. Y nos habla de que debemos de orar para no caer en la tentación. Debemos de orar para tener una comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De esa manera, te vas a dar cuenta de lo falso y de lo verdadero. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan. Escuchen, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, sin creer. Porque dice el apóstol Pablo, en lo más íntimo del hombre, tú puedes hablar de la palabra, pero tú mismo no lo crees, lo que está saliendo de ti. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo de esta manera? Estás destruyendo la obra del Señor. Eres un discípulo de Satanás. Porque dice que si no le sirves a uno, le servirás al otro. No le puedes servir a los dos. Le puedes servir a alguien. Si no le sirves a Dios, le sirves a Satanás. Eres un discípulo de Satanás. Déjame decirte que Jesús a sus discípulos los reprendió. Déjame decirte que en toda la palabra del Señor habían sacerdotes en el templo, pero estos sacerdotes eran malos, eran despiadados, no tenían amor. Y uno de los principales frutos del Espíritu, uno de los principales mandamientos que debemos de tener es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos damos cuenta que el amor cubre multitudes de pecados. Yo no me voy a justificar, no soy perfecto. Yo antes era chismoso, yo antes era mentiroso, yo antes era calumniador. ¿Qué no era yo? Dándome
la oportunidad, Jesús, de borrar todo eso de mí. Y si Jesús lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Déjame decirte que si tú no estás conforme a la voluntad del Señor, estás perdiendo el tiempo. Y hay pastores que se renombran, se nombran ellos mismos, hacen su grupo y no le piden la dirección al Señor, sino que saben Biblia y la interpretan a sus conveniencias, no conforme al corazón de Dios. Si tú estás haciendo esto, no esperes ir al cielo. No te estoy condenando. La palabra te condena a ti y a mí. Si no llevamos la doctrina que el Señor manda, déjame decirte de que el infierno te está esperando. Te tengo que hablar de esta manera porque te amo. Quizás tú estás preguntándote, ¿por qué me ama si me está mandando al infierno? ¿Qué es mejor para ti? Te hago esta pregunta y pregúntate a tu corazón y a tu conciencia. ¿Qué es más? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te hablen falsedad o que te hablen la verdad? Dile que la falsedad es rica. Porque tú puedes estar pecando y te puede decir alguien, síguelo haciendo. Una es la vida y se termina. Pero desconoces las reglas de Dios. Dice que ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún idólatra, ninguno de los que practican tales cosas, hechicería, todo eso, no heredarán el reino de Dios. Lo dice Apocalipsis 21:8. Ahí nos habla las instrucciones para ser salvos. Entonces, cuando te hablan la verdad, te duele. Porque a mí me ha pasado, me han venido a hablar la verdad. Pero ahora, ¿sabes qué es lo que hago? Cuando me hablan la verdad y me duele, porque si es cierto lo que está pasando en mi vida, le doy gloria a Dios porque me está hablando que tengo que rectificar ese error que estoy pasando o que estoy haciendo. Déjame decirte de que si tú aceptas la corrección, aceptas el corregimiento de Dios, no del hombre, vas a ser salvo y salva. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice a Timoteo que vino. Él era un perseguidor de la iglesia. Él persiguió a la iglesia. Y nos damos cuenta que Pablo, después de ser un perseguidor, fue un gran apóstol. Y todo lo que él era,
Dice en una de sus cartas que todo lo que tenía de preparación para él no vale nada ante la presencia de Dios. Que todo eso era basura. Porque no había conocido la verdad que es Jesús. Cuando tú comienzas a interesarte a conocer al Señor, déjame decirte que tu vida, aunque no tenga lujos, aunque no tengas comodidades terrenales, en la palabra dice que el que está en Dios y busca primeramente el reino y su justicia, es una delicia. Todo lo tenemos, tanto la vida eterna. Jesús nos habla y dice que no debemos de afanarnos en lo que vamos a ponernos, en lo que vamos a comer y en lo que vamos a beber. Quizás tú vas a decir, pero ¿cómo? Si no como, muero. No te está diciendo que no te va a dar el alimento. Te va a dar el alimento, pero lo que necesitas, no en exceso. Déjame decirte que cuando tú comienzas a hacer estas clases de acciones ante la presencia del Señor, el Señor se glorifica en tu vida y te trae a la verdad. Aquí dice en el capítulo 4, 1, dice de aquí mismo de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, nos damos cuenta que aquí Pablo nos está hablando espiritualmente, dirigido por el Espíritu Santo, de que el Espíritu, dice el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios, no es el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Hablar falso, hablar mentiras, que son conducidos y son discípulos de Satanás para destruir el alma de ti. Hermanos y amigos, les voy a decir de que si ustedes no se preocupan en tener una intimidad con el Señor, hacer un compromiso con el Señor, directamente a Él, ustedes serán engañados y estarán confiados en que tienen la razón. Hermanos que han dicho y han tenido la interpretación de la palabra así como ellos piensan, no como Dios piensa, no como los pensamientos de Dios. El hombre se ha desviado, la mayor parte.
El hombre se ha desviado la mayor parte de la verdad y ha creído a doctrina de demonios. Por eso dice y expresa en el 4 el apóstol Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si tú no te das cuenta de las doctrinas de demonios, es porque no tienes la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no se trata de verlo con los ojos carnales. Esto no se trata de ver a la persona y decir sí, sí, todo es sí, a un falso. Si tú no tienes la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios verdadero, déjame decirte que estás caminando ciegamente y el problema está en que tú quieres ser salvo o salva, pero estás escuchando doctrina de demonios. Déjame decirte que si no le pides la dirección al Señor, vas a pensar que vas a ir al cielo. Y en el momento de tu sorpresa vas a aparecer en el infierno. Como la mayor parte. El Espíritu Santo me hace sentir y entender de que hay muchos que han sido engañados y que hoy en día, en esta hora, esos muchos que no quisieron tener la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la guianza de la doctrina, de los mandamientos del Señor, se están quemando en el infierno. Y por ese camino vas a ir caminando tú. Si tú estás en una secta, en una religión que dices, ya fui a la iglesia y mi iglesia es la que tiene la razón. Les voy a decir de que la iglesia no es la que tiene la razón. ¿Por qué les digo esto? Porque la razón no la tiene el que la pastorea o el que la dirige. Si tú no te entregas y no tienes esa intimidad con el Señor, eres un engañado o eres una engañada. Y en el momento que tú vas a estar diciendo yo ya soy salvo porque ya acepté a Cristo, gloria a Dios que hayas aceptado a Cristo. Pero si estás escuchando doctrinas, enseñanzas de hombres, doctrinas de demonios, déjame decirte de que tienes que tener la intimidad con el Señor para que te dé la revelación y el entendimiento. El Señor no hace acepción de personas. Si tú te propones conocer al Señor, las iglesias no te van a salvar. La religión no te va a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. Y si tú no te interesas de esta manera, hermanos, y dicen, no, que yo tengo la razón, que es la sana doctrina, la mejor doctrina en mi iglesia, déjame decirte que es una enseñanza de demonios. ¿Por qué? Porque tu dirigente te ha programado de esa manera que es el lugar correcto. Yo tengo que decir la verdad, porque se trata de tu alma. Te amo en el nombre del Señor. No morbosamente, sino que te amo en el nombre del Señor, porque muchos piensan que la palabra, cuando uno dice te amo, están pensando, me está seduciendo. No. Déjame decirte de que cuando alguien te dice te amo en el Señor de Cristo, pero tiene la relación con el Espíritu Santo, tú sabes de que te está hablando de un amor no fingido.
Es lo que nos habla Jesús, nos habla el apóstol Pablo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Se lo dijo a su hijo Timoteo, espiritual, a Timoteo. En esta carta aquí está hablando de muchas cosas que han pasado y que seguirán pasando. Si tú no tienes la relación, vas a ser engañado y vas a pensar, voy a ir al cielo. El día que yo muera me voy a ir con Jesús. Está muy excelente que desee la salvación, pero no se trata de estar calentando bancas. No se trata de estar viendo al pastor, sino que se trata de conocer al pastor de pastores. Y de esa manera vencerás al mal. Y de esa manera vas a conocer las doctrinas de demonios, las falsedades que hay hoy en día. Dice, pero el Espíritu dice claramente, pero el Espíritu Santo, es lo que el apóstol Pablo dice, es lo que aquí le puso el Espíritu, es el Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ponte a pensar que el Espíritu Santo nos habla antes de que acontezca un engaño. De repente tú dices, yo he tenido sueños, pero es una locura lo que he tenido. Y no crees a los sueños. Déjame decirte que el Señor habla por medio de revelaciones. No son sueños, son revelaciones. Y te están advirtiendo de qué clase de personas son. Te voy a decir de que yo he tenido sueños en los cuales el Señor me ha revelado y me ha dicho, esto está pasando en tal lugar, o esto está pasando en tal hermano. Déjame decirte de que antes del tiempo me está avisando, y a los pocos días se cumple. No es para que me vanagloree, sino que para darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque Él es el que está delante de nosotros para advertirnos de lo que va a pasar en un tiempo futuro. De esa manera está hablando también el apóstol Pablo cuando expresa de esta manera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos, en los que vienen en el futuro, eso es lo que está tratando de hablar el apóstol Pablo para todos aquellos que no entienden. Entonces, cuando vienes y empiezas a entender al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de lo que es lo verdadero y lo falso. Hermanos, estamos viviendo en momentos más difíciles. Cada día que pasa, hay momentos más difíciles en que debemos de tener las rodillas dobladas buscando la comunión con el Señor. Porque entre más tú dobles rodillas, hablas con el Señor, más comunicación tienes con Él. Y te das cuenta de lo que está pasando en lo espiritual, en lo falso, en lo que está pasando hoy en día. Hermanos, debemos de entender esto, de que sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas que te estoy hablando. Si tú no tienes la comunión con el Espíritu Santo, invítalo. Así como lo hice, yo lo invitaba. Y le digo, ven a mí. Dice en la palabra que todo aquel que desea el Espíritu Santo, Dios lo manda. El Espíritu Santo te ha sellado si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato divino de parte del Hijo de Dios y Dios mismo. Por eso te digo que si tú eres bautizado solamente
no eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ten cuidado, porque esas son sectas. Te lo tengo que decir. Son sectas en las cuales tienes que reflexionar, en que tú tienes que ver de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios verdadero. Mas ahora hay muchos que han estado negando al Espíritu Santo y negando al Padre y al Espíritu Santo en otras sectas. Si nos damos cuenta, estamos en tiempos de apostasía. Tienes que tener una intimidad con el Señor. Porque si estás en una falsa doctrina, sal de ahí, dice el Señor. Sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor, para que no recibáis las plagas que vienen contra ellos, que están ahí queriendo manipular a cada uno de ustedes. Dice que salgan de ese lugar. Si se practica la idolatría, sal de ahí. Si se practica, si no creen en el Espíritu Santo, sal de ahí. Y lo toman como una fuerza activa. Me refiero a los testigos de Jehová. De tal manera también hay otras sectas de que no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, sino que bautizan solamente en Jesús. Hermanos, debemos de entender de que la palabra es santa y hay que respetarla. Y hay que hacer lo que dice la palabra, no lo que pensemos humanamente. Porque si tú estás llevando una interpretación a tu manera a la palabra, déjame decirte que ya estás condenado. Peor, si estás negando al Espíritu Santo, dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo ya es condenado. Ni tendrá perdón en este siglo ni en el venidero, dice la palabra. Entonces, cuando vemos de que si estás en esa clase que alguien te llevó y que te dijo que es la mejor, que es de esa manera, que es una interpretación humana, y te convencen de que es la mejor, y si tú estás empezando y dices, no, pues aquí me siento bien porque sí, tienes razón, pero estás diciendo no, el Padre no, ni el Espíritu Santo, déjame decirte que estás cayendo en un grave error. Mi misión es hablarte la verdad, no hablar mentiras, no hablar fábulas, porque en el momento que yo empiece a hablar de fábulas, yo mismo me estoy condenando, yo mismo estoy condenándolos a ustedes también, para que se vayan conmigo al infierno. Pero yo no quiero ir al infierno, y ninguno de ustedes quieren ir al infierno. Así es que tienen que esmerarse en ver la palabra y en escudriñarla y pedirle la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que les abra el entendimiento, porque días difíciles vienen cada día más, y lo puedo sentir en el Espíritu, de que vienen más terribles, y aquellos que están tibios, déjenme decirles de que si no se arrepienten y caminan con una tibiez espiritual, dice la palabra que te vomitarás de la boca del Señor. La palabra es clara. Dice que Él quiere todo, no quiere una parte de tu corazón. No te digo que quiere todo tu cuerpo, no. El Señor dice, hijo, dame tu corazón. Hija, dame tu corazón. Porque de esa manera, cuando tú le permites que entre y habite en tu corazón, te vas a llenar de gozo, sencillez, humildad, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Pero si tú no tienes nada de eso, y eres como un robot, que lo que has aprendido es solo que repites,
déjame decirte que el estudio que hayas hecho ha sido en vano. El mejor estudio es buscando la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la mejor escuela. Es la mejor escuela en teología. El Espíritu Santo te hace revelar y entender la palabra. Depende del Señor, no dependas del pastor. Respétalo, sí. Ámalo. Y demuestra de que Cristo vive en tu corazón, haciendo dignos frutos de arrepentimiento, teniendo frutos. En Mateo 7 dice, 7:19, que todo árbol se conoce por su fruto. Que todo árbol es conocido por frutos. Aquí dice, se los voy a leer. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso dijo Jesús. Y pocos son los que la hallan. Porque dice Jesús de esta manera: porque la mayor parte viven engañados, sí, por Satanás. Dice el 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Qué curioso, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Déjame decirte que tú puedes hablar del Señor, pero ahí me hace entender por la ayuda del Espíritu Santo de que en el momento que tú dices Señor, 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 no se trata de decir Señor, Señor, sino que es de tener una intimidad con el Señor, de conocerlo, de tener ese interés de conocerlo. De esa manera vas a ser salvo o salva. Hermanos y amigos, yo les llamo a la reflexión y les llamo a todo aquel que sienta en su corazón y es tocado por el Espíritu Santo, que no rehuses. Y te hago este llamado que recibas a Cristo, repitiendo esta oración. Y para todos los hermanos
que han fallado y necesitan que reconciliarse, repitan esta misma oración de esta manera. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Sácame de la falsedad y perdóname y lávame con tu sangre preciosa. Escríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en esta hora, bendice a cada uno por nombre. Señor, te doy gracias por un día más y bendícelos. Derrama tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que llevan una vida falsa. Ayúdalos, Señor, para que puedan entender y conocerte. Amén y amén. Dios me los bendiga hasta una próxima. Amén.